Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Este seminario o webinario es posible gracias a la beca del capítulo 6 del Departamento de Educación de Estados Unidos, de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Kimberly Green de FIU y la Escuela de Periodismo y Medios Lee Kaplan de FIU también. Es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, en la era de la mayor intensidad en la comunicación social de la historia. La desinformación es ya, de nueva cuenta, un factor de división en nuestras sociedades y una herramienta de guerra, como lo vemos en Ucrania. En algunos casos es muy difícil, cuando no imposible, encontrar puntos intermedios que conduzcan a la concordia. Los gobiernos, en especial los populistas, como Donald Trump en su momento aquí en Estados Unidos, López Obrador en México, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Díaz-Canel en Cuba, contribuyen a la polarización de nuestras comunidades, en lo que es ya una guerra cultural. Pero no se hace suficiente para contrarrestar la desinformación. La colaboración, como veremos, es frágil, fraccionada y en algunos casos muy escasa. Hemos invitado a un grupo de expertos y periodistas que estudian y experimentan los efectos de la desinformación. Mariana Alvarado del Real, el apellido es una afortunada coincidencia, nos hará una presentación sobre la dimensión del problema, las soluciones en curso y los desafíos. Mariana es experta fact-checker y del Centro Knight, con colaboración del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, en la Iniciativa para la Diversidad, la Igualdad y la Inclusión en Latinoamérica. Es profesora adjunta en FIU y es becaria docente de Google News Lab para México, Centroamérica, Puerto Rico y Colombia. Entrenó a 18,000 periodistas sobre cómo combatir desinformación y colabora en proyectos de Verificado México. Nos acompañan también Manuel Aguilera, Juan Camilo Gómez y el profesor Eric de la Fuente. Juan Camilo es reconocido periodista de la radio y televisión de Miami, presenta el programa de la mañana de Actualidad Radio, el show de mayor audiencia de la radio AM en español en el sur de la Florida. Además, es productor ejecutivo de Oppenheimer Presenta, el principal programa de análisis de CNN en español, presentado por Andrés Oppenheimer. Se graduó de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana, en Colombia, y de la Maestría de Periodismo de FIU. Manuel Aguilera es vicepresidente y managing editor o editor en jefe de Americano Media. Antes fue director de varios medios en Estados Unidos, y España, incluyendo el diario Las Américas, Univisión y El Mundo.es América. El profesor Eric de la Fuente es un experto en gobernanza y comunicaciones estratégicas con más de 25 años de experiencia en el ámbito de desarrollo internacional, con especial atención en la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa, la lucha contra la desinformación, el fortalecimiento del Estado de Derecho y medición de riesgos políticos. Eric se ha especializado en el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial, Transparencia Internacional y otras organizaciones internacionales operando en América Latina, Europa del Este, África y Oriente Medio. Como les decía, es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Empezaremos con una presentación sobre el problema de polarización y desinformación en América Latina de Mariana Alvarado. Y por supuesto, los invitamos a enviar sus preguntas y comentarios vía el chat. Horacio y su servidor estaremos pendientes de sus preguntas y comentarios. Adelante, Mariana. Se congeló, Mariana. ¿A qué caray? No sé si Mariana se quedó con freeze, pero
Si tienes problema, puedes salir y volver a ingresar, Mariana. Bien. Déjame ver si la puedo contactar. Yo creo que Mariana ya está. Mariana la acaban de presentar, ya puedes comenzar. Es que Ya está conectado. se fue la luz. Se fue la luz aquí en casa, pero ya me conecté al teléfono. Una disculpa. ¿Ha habido apagones en Gajes del oficio. Claro que hay apagones, como en muchos lados. Seguramente. Muchas Esa gracias. puede Una ser un disculpa. gobierno tratando de que no debatamos el tema. Pues no quiero asustarles, pero desde ayer están pasando esas cosas aquí en casa, a su casa. Entonces, bueno, esperemos, ya me conecté al teléfono, espero que podamos continuar, pero si se llega a desconectar, no soy yo, de verdad, es el apagón literal en México, ¿no? ¿Empezamos entonces, Alejandro? Sí, por favor, Mariana. Gracias. Ya está la pantalla, ¿eh? Te voy a pasar la presentación, Alejandro, si tú me haces favor de irla pasando, te digo Con gusto. siguiente, porque si Pásale. A ver, Mariana, no, deja ver, yo te voy a, perdona. creo que me tiene que dar permisos de compartir audio y video para poder. Es que ahora yo creo que, trata ahora, por favor, de compartir. Listo. Tu micrófono, Mariana, está cerrado, ¿no? Tu micrófono. Si quieres, mándame la presentación, Mariana, y yo la manejo. Esperemos unos cuantos minutos. Es que yo creo que ella tenía que haber, ahora creo que regresa Mariana. Así es. Mariana, podrías hacer la presentación sin el PPT también, ¿eh? Creo que mejor para que no se congele. Sí. Vamos a empezar así porque estamos aquí detenidos y no queremos una disculpa a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este mañana todavía aquí en México y pues ya mediodía en otras partes. Les agradecemos muchísimo y pues una disculpa nuevamente por el asunto de estos problemas técnicos. Profesor Alvarado, tienes por ahí ya la presentación, si la puedes recibir y compartirla. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy prácticamente de esto que tiene que ver con desinformación, polarización y estrategias para combatirlas. Básicamente, quisiera empezar como un poco reflexionando en primer lugar sobre este concepto de desinformación. De repente como que es muy común que estemos escuchando el término como tal, pero creo que vale la pena como detenernos un poco
a analizar qué es esto de la desinformación, bueno, y me tomé, ahora sí que la libertad de tomar un poco aquí la definición que desde Verificado en México, pues hemos establecido sobre qué es la desinformación, y básicamente es la difusión masiva de información falsa con toda la intención de engañar al público, ya sabiendo de su falsedad, ¿no? Y en contextos, como ya lo decía el profesor Alvarado al inicio, en contextos importantes y coyunturales, como una pandemia o las elecciones, por ejemplo, pues es especialmente preocupante porque ser efectiva puede afectar la legitimidad de la información y de los procesos, como ya decíamos, de las elecciones, algo que es fundamental en la sociedad democrática y obviamente nos confiere a nosotros los periodistas y a los medios de comunicación, porque bueno, parte de nuestro deber ser, pues es obviamente abonar a las democracias en nuestros países, ¿no? ¿Qué busca la desinformación? Nosotros hemos, digamos, detectado como esto de las 4Ds, ¿no? Y hacemos como el llamado a recordar siempre o a mantener en mente esto de las 4Ds, que no es otra cosa más que la D de deslegitimar, distraer, distorsionar y desacreditar. Esas son, digamos, como las 4 Ds que busca la desinformación. ¿Y por qué es esto relevante? Pues porque nada más y nada menos que tenemos que el 70% en el mundo no puede, el 70% de la población se estima pues que no puede distinguir muchas veces entre la información precisa e imprecisa, ¿no? Y si a esto le agregamos que el 7% que la desinformación viaja más rápido que la información revisada y verificada, tenemos una estadística que nos dice que viaja hasta 7 veces mucho más rápido la desinformación que la información. Bueno, y todo esto, pues, como ya hablamos anteriormente, no es una obra de la casualidad, tiene un efecto, ¿no? Y el principal efecto que tenemos con la desinformación, pues, es de manera inmediata la viralización de la información. Normalmente todos hemos sido, digamos que, víctimas, pues, de estas cadenitas que nos llegan a través de las redes sociales o de las formas que tenemos de comunicación con nuestros círculos cercanos y que, pues, nos llegan de una manera impresionantemente rápida, ¿no? Uno de los efectos justamente de la desinformación, pues, es esto de la viralización. Cuando vemos publicaciones en redes, la verdad es que la mayoría de las veces las tomamos casi como si son testimonios o si alguien que conocemos lo está publicando, entonces lo tomamos por hecho y lo consideramos como verdadero y tenemos entonces que, pues que no la cuestionamos y no solamente no la cuestionamos, pero además es que la publicamos de inmediato, ¿no? Y esto pasa muchísimo, obviamente, a raíz de que hay todo este boom de las redes sociales y se va, digamos, de alguna manera, pues, digamos que haciendo de manera más ligera todo esto de la rigurosidad periodística. Otro de los efectos, obviamente, justamente de la desinformación es esto que nos ocupa el día de hoy, la polarización de la población. ¿Por qué se logra polarizar a la población? Porque la desinformación, de hecho, busca apelar a los sentimientos y a las emociones de las personas. Se recordarán cuando el asunto por ejemplo, del COVID, pues todos tuvimos en casa una situación de COVID, quizás todos tuvimos una pérdida familiar y pues era un asunto, sigue siendo un asunto demasiado sensible y entonces cuando existen este tipo de situaciones donde se apelan a las emociones y a los sentimientos, pues es como más fácil poder llegar a las personas o convencerlas de que esa información es verdadera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que uno de los efectos es dividir, ¿verdad? Es como la polarización, que no es otra cosa más que esta creación de ideas y de ideologías que nos ayudan a tomar posiciones. Polarizamos la población básicamente las personas que creen en una cosa y las personas que creen en otra cosa. Y eso evidentemente tiene pues otros efectos fuertes, ¿no? La desinformación también nos ha generado una crisis de credibilidad. No sé si han notado, seguramente sí, que esto de la poca credibilidad que tienen los medios de comunicación,
pues se ha ido incrementando a lo largo de, digamos, de la última década, quizá un poco con todo este boom que ha tenido la era digital. Pero creo que la crisis de credibilidad no solamente es en los medios, sino también de las instituciones, en las organizaciones, los movimientos que tenemos actualmente a nivel mundial, pero obviamente a nivel pues Latinoamérica, ¿no? Todo lo que está sucediendo y eso pues es aprovechado, esa crisis de credibilidad es aprovechada por ciertos grupos que desarrollan abiertamente estrategias de desinformación, ¿no? Se sabe por todos los trabajos que han hecho las agencias verificadoras y varios proyectos que existen actualmente, que es un hecho, esto platicando el otro día con el profesor Alvarado, esto que escuchamos y que pensamos que es fantasía, realmente es realidad. Existen agencias de producción de contenido contratadas y organizadas exclusivamente por estos ciertos grupos en el poder, por supuesto, muchos de ellos con mucho peso en la opinión pública, que se dedican prácticamente a desarrollar estas estrategias de desinformación. Hace un rato hablando con un grupo de estudiantes de la Universidad del ITESO acá en México, platicábamos justamente de esta situación que es muy clara en Twitter, ¿no? Cuando algún presidente o alguien dice algo, digamos una figura pública en el poder dice algo y empieza a hacer tendencia, inmediatamente surge en tendencia en Twitter, por ejemplo, quienes están opuestos a ese pensamiento o quienes están a favor de ese pensamiento, y eso pues obviamente detrás de ese esfuerzo existe toda una estrategia de desinformar. ¿Y para qué es esa estrategia de desinformar? Pues simplemente para polarizar a la población y básicamente pues lo estamos viendo actualmente en muchas de nuestras regiones en Latinoamérica y esto de la polarización, pues la idea es irnos a esta parte o a llevarnos a este camino que se reduce en esto de conmigo o en mi contra, ¿no? Es decir, o si no estás conmigo, entonces estás en mi contra, entonces tenemos una población dividida y de esa manera, pues las personas en el poder o los grupos en el poder pueden aprovechar para, pues para hacer las cosas o llevar su agenda o implementar la agenda que tienen ahí en mente. Buscando información un poco sobre qué está pasando con la polarización, me encontré este dato que me parece muy relevante compartirles porque uno pensaría que, pues que la polarización siempre ha existido y de hecho, pues es mundial, ¿no? Ya lo mencionaba el profesor Alvarado al inicio, realmente tenemos una población pues mundialmente polarizada. Estados Unidos ha tenido sus momentos, ¿no? Durante la administración de Donald Trump, todo lo que está pasando en Europa, etcétera. Pero digamos que eso siempre ha existido en Latinoamérica también. Sin embargo, es preocupante este dato que les comparto, que según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿no? A partir del 2015 ha avanzado muchísimo la polarización en América Latina y en el Caribe. Incluso actualmente América Latina y el Caribe está entre las regiones más polarizadas, solamente superada por Europa del Este y Asia Central. Entonces, pues ese es un dato definitivamente pues muy preocupante porque básicamente América Latina, en el siguiente slide podemos ver ahí el mapa, América Latina y el Caribe se había mantenido, digamos, en un promedio pues estable, ¿no? En esto de la polarización, pero a partir del 2015, como pueden ver ahí en la gráfica, pues empezó a subir para colocarse actualmente en una posición, incluso al 2021, como vemos aquí en el mapa, solamente por después de Europa del Este y Asia Central. Entonces, bueno, pues, ¿qué ha provocado toda esta polarización que viene definitivamente de estrategias de desinformación establecidas y que han tomado un auge inmenso en la última década, diría yo? Pues vienen cosas como lo que estamos viendo en pantalla ahora, ¿no? Esto de que, por ejemplo, podemos ver que algunos mandatarios en América Latina pues han logrado colocar sus temas en la agenda y lograr que la población, ahora sí que, como decíamos anteriormente, esté con él o en contra de él. Y entonces, por ejemplo, esto que ven en pantalla de Aos Fatos, una agencia verificadora en Brasil, de las más importantes, por supuesto, en América Latina, hacían esta revisión de que en 1459 días como presidente, Bolsonaro hizo 6.685 declaraciones falsas o tergiversadas, ¿no?
Y eso pues también nos genera cosas como que, por ejemplo, revisando ese análisis, esta es una nota publicada por el LATAM Journalism Review del Centro Knight para el periodismo en las Américas, ¿no? Se hizo esta nota donde se destaca que de este análisis que hace la agencia en Brasil, no solamente se descubren estos números que son muy preocupantes, sino además que quienes estuvieron, esa tendencia a reproducir titulares, pues fueron los principales medios en Brasil. De hecho, tengo por aquí que fueron 6 de los medios más importantes de Brasil, tuvieron esa tendencia, esto fue entre el 2020 y el 2022, a reproducir en sus titulares falsedades de Bolsonaro sobre el COVID-19. Y pues eso, como ya sabemos, generó toda esta desinformación que se estuvo divulgando durante la etapa más difícil de la pandemia, pues yo creo que nos llevó a una polarización muy, muy importante que incluso la podemos notar en casa, pienso, ¿no? Porque muchas seguramente tuvimos en casa por ahí algún familiar con el que tuvimos que hablar del dióxido de cloro y de que eso no servía para curarse del COVID, y desafortunadamente muchas personas se creyeron más de esas desinformaciones que estuvieron circulando. Y ahora sí, aunque se oiga extremo, pero sí, la desinformación mata, y podemos decir con mucha certeza que se pudieron haber ahorrado quizás muchas muertes si hubiéramos tenido la información correcta durante la pandemia. Por supuesto, también la pandemia trajo una gran área de oportunidad, porque también a raíz de la pandemia se reforzaron y se iniciaron nuevos proyectos que tienen que ver con pues con el combate a la desinformación. Y bueno, hablando entonces de qué provoca la polarización, pues esto, ¿no? Que vemos en pantalla. En México, como ustedes saben, tenemos una situación particular con nuestro actual presidente, donde básicamente, pues creo que hasta lo ha comentado, ¿no? De que conmigo, en mi contra, o sea, todo lo que sea diferente a lo que yo digo, entonces viene de la prensa, que son mis enemigos, de mis opositores, etcétera. Y bueno, desafortunadamente toda esta información genera desinformación que viene incluso, por ejemplo, en forma de memes como el que ven ahí en pantalla, ¿no? Cuando estaba la época fuerte de la pandemia, circuló mucho este meme que dice, sí, pero el PRI se contagió más, en referencia a lo que comentaba el presidente cada vez que se le decía, oiga, está pasando esto, y él decía, sí, pero en la administración anterior, o sea, por el PRI, por el otro partido, había más problemas, ¿no? Entonces empezó a correr este chiste de que desafortunadamente, pues mucha gente sí realmente, y otra vez haciendo alusión a lo que les mencionaba al principio, recordemos que la desinformación apela a los sentimientos, a las emociones, pues mucha gente sí se cree, por supuesto, todo lo que circula por ahí con la desinformación. Otro ejemplo que les muestro rápidamente es justamente ayer o antier, Artículo 19, acá en México y Centroamérica, sacó su informe sobre desinformación o información y comunicación social en México, y básicamente estos son los resultados que me parecen alarmantes. Artículo 19 presentó 84 solicitudes de información, 22 recursos de revisión sobre 34 declaraciones de la mañanera. Ustedes quizás ya estarán enterados, pues, que tenemos aquí en México esta pues, práctica de que todas las mañanas nuestro presidente tiene esta rueda de prensa que dura por lo menos 2 horas, que se llama La Mañanera, y donde él, pues, presenta sus novedades, sus posturas, y a donde la prensa es invitada. Y desafortunadamente, pues, ha sido un espacio que justamente ha servido muchísimo para compartir información que no necesariamente, pues, es siempre verdad. El artículo 19 hizo este análisis que me parece muy importante de estas 84 solicitudes. Podemos ver que solamente 2 declaraciones son respaldadas con información pública. Se encontraron 9 declaraciones falsas, y el 58% de los casos no se presentó información para comprobar la veracidad o falsedad de dichos, ¿no? El 26.5% se probó que la declaración fue falsa. También desde Verificados ha hecho mucho trabajo por hacer estas revisiones de las mañaneras, y bueno, incluso dentro de la práctica de la mañanera, pues se ha visto claramente cómo está dividida la prensa básicamente respecto a las posturas que tienen sobre lo que el presidente está informando. Entonces, bueno,
pues estos creo que 2 ejemplos de Brasil y México son como muy claros en cuanto a cómo la desinformación está causando la polarización, y la polarización a su vez pues tiene estos efectos dramáticos, digamos, en lo que sucede en nuestros países, ¿no? Pero bueno, la idea también del día de hoy era como compartir un poco cómo se puede combatir esto, perdón, la polarización y la desinformación. Y pues básicamente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para combatir eso es verificar o hacer fact-checking, como también se le dice, verificar la información. Y bueno, como ustedes saben, esta estrategia de verificar la información, pues ha tomado un auge importante, digamos, en los últimos 10 años, en la última década. En los últimos 5 años han aparecido nuevas agencias verificadoras. En un momento más les vamos a mostrar algunos ejemplos. Y básicamente algo que hemos comentado mucho incluso en la universidad, en Florida International University, con los profesores, es que pues esto de la verificación tiene un nombre ahora como muy específico, pero no es otra cosa más que la rigurosidad periodística que siempre debimos o debemos aplicar en nuestros contenidos, pero que desafortunadamente pues con la era digital se ha visto un poco afectada porque pues todo es rápido y a veces no hay el personal suficiente para estar revisando la información, ¿no? ¿Qué es esto de verificar? Algo tan simple como contrastar los dichos con los hechos y los datos. Si tengo una información, pues puedo contrastar esa información ese discurso público o algo que está circulando en las redes que ya se viralizó con los hechos y los datos. Y por supuesto, hay una serie de metodologías para hacer verificación que el día de hoy no vamos a revisar. Pero básicamente solo recordarles que dentro de esta verificación hay algo muy importante también que le hemos llamado verificación social, que no es otra cosa más que revisar, ahí tienen en pantalla como estos 5 puntos que también vienen del periodismo básico, que es el quién, cuándo, cómo, dónde, ¿no? ¿Por qué? La motivación, o sea, y la recomendación que hacemos quienes estamos en verificación o quienes impulsamos estas iniciativas, pues es siempre tomar en cuenta estos puntos, ¿no? Antes de considerar publicar o retomar contenido, pues hay que checar estos 5 puntos. Entonces, bueno, por supuesto, ¿cómo combatimos esto? Con verificación. Hay otras herramientas importantes, ¿no? Como pues aprender a manejar los buscadores de Google, aprender a buscar, hay herramientas específicas para verificar video, para verificar imágenes, y cada vez se va avanzando más en estas herramientas en las que pues obviamente las agencias que están en verificación pues han ido especializándose en todo esto. Profesor Alvarado, ¿nos podemos pasar al slide 46, por favor? Pero bueno, independientemente del método per se de la verificación, de revisar la información como tal, es importante, y algo que veníamos platicando mucho con el profesor Alvarado y que seguro ahorita lo vamos a comentar, es que tenemos que fortalecer la colaboración entre agencias de verificación y medios de comunicación. Es el slide 46, profe, si te quieres ir para allá. No puedo ver el número, pero me voy a avanzar. Ok. Ya, ahí estás. Gracias, muy amable. Bueno, pues en esto que les hablaba de la colaboración, tenemos este ejemplo que surgió justamente durante la pandemia, ¿no? LATAM Chequea, que bueno, fue una ayuda importante en esto del combate a la desinformación. LATAM Chequea es un proyecto que inició básicamente desde Chequeado, la agencia verificadora en Argentina, y que hizo una alianza con más agencias de verificación en Latinoamérica, con La Maldita es en España, donde básicamente pues es lo que se ha estado haciendo, lo que se estuvo haciendo con mayor énfasis durante la pandemia, pues fue revisar toda esta información que circulaba respecto al coronavirus, y que tuvo muchísimo éxito porque uno podía entrar a la página de LATAM Chequea y en el buscador podías poner por país cuáles eran las verificaciones que se estaban haciendo, o también incluso por temas, ¿no? También tenemos otro ejemplo que me parece importante. Bueno, les hablaba yo de Chequeado, justamente, que está en Argentina.
Hay otro ejemplo también que es de agencias verificadoras o de esfuerzos que surgen no solamente por la cuestión de la salud, como en el caso de la pandemia, pero también en el asunto de las elecciones. Y aquí está, por ejemplo, Ecuador Verifica, que surgió también a raíz de la elección, donde Criterios, uno de los medios, y otros 14 medios de comunicación y universidades, pues formaron esta alianza. En México tuvimos también Verificado 2018. Y este otro ejemplo que les compartimos hoy, que es muy reciente, es un esfuerzo también en Latinoamérica que está tomando mucha fuerza, y es la Red Latinoamericana de Formadores en Fact-Checking. Esta red latinoamericana, de la cual Verificado forma parte, está liderada por por Chequeado en Argentina, pero somos 5 países participando, donde básicamente lo que hemos estado haciendo es formar a profesores de universidades en Latinoamérica sobre la metodología de verificación, y ellos a su vez se comprometieron, y ya obviamente ya se ha avanzado en todo esto, hicieron capacitaciones con sus alumnos en sus clases para enseñarles la metodología de verificación. En México tenemos por lo pronto 11 profesores certificados en todo el país que siguen haciendo estas labores de enseñar las maneras de verificar, porque creemos que el esfuerzo tiene que venir también desde la academia, ¿no? Desde las aulas. O sea, no basta con que los medios y las agencias verificadoras hagan alianzas, pero también tenemos que incidir en las universidades, y este es un proyecto que estamos desarrollando en este momento, justamente pues para combatir todo esto de la desinformación y la polarización. Siguen surgiendo nuevos esfuerzos, como por ejemplo de Observatorio Venezolano de Fake News, ¿no? Y un último que quiero mencionar es del ICFJ, del International Center for Journalists, donde, pues como saben, hay una iniciativa que se llama Disarming Disinformation, donde se han hecho diferentes actividades, y América Latina también está muy presente en este esfuerzo, donde básicamente se están haciendo como se van a hacer algunos investigatones para que varios medios de comunicación y agencias verificadoras investiguen a fondo de dónde proviene la desinformación y quiénes son los actores que están promoviendo la desinformación. Por último, les quiero mencionar también que es importante este asunto de combatir la desinformación, y con eso tratar de reducir la polarización de nuestra población, porque estamos teniendo no solamente el asunto que tiene que ver con la desinformación que se genera desde los entes públicos, desde los gobiernos, pero también les quise poner este ejemplo de cómo la desinformación culmina en transfobia y violencia institucional, porque como ustedes saben, tenemos un movimiento muy grande en América Latina donde estamos impulsando la diversidad, la equidad y la inclusión, que también es fuerte en Estados Unidos, y donde queremos básicamente que los medios se sumen a esta agenda de cubrir todos los grupos que históricamente no han sido visibilizados. Me refiero a las poblaciones, a la diversidad sexual, me refiero a las personas con discapacidad, y pues a la población migrante. Ese es un gran tema que tenemos en América Latina, que está este año retomando mucha fuerza. Y lo que hemos encontrado, pues que la desinformación genera no solamente una polarización, pero también está generando mucho discurso de odio, y eso también se vive mucho en Estados Unidos, ¿no? La polarización no solamente viene desde arriba, sino que también surge entre los grupos, y eso tiene consecuencias fatales. Hace como mes y medio me tocó ver una nota de dos personas migrantes que fueron, pues ahora sí que murieron intentando entrar a Estados Unidos por el muro porque las apedrearon, literal. O sea, hay una xenofobia contra muchos de nuestros grupos, y pues es entonces importante también pelear por ese lado, ¿no? Y bueno, siguen surgiendo nuevos proyectos, nuevas alianzas. Hoy justamente se lanza esta alianza que se llama La Linterna, que me encantó enterarme que se reunieron todos estos medios de comunicación, Agencia Ocote, con Criterio, el periódico en Guatemala, justamente para lanzar su esfuerzo de verificación ahora para las elecciones del 2023. Y bueno, como conclusión, nada más decirles dos cosas. Nos falta, creo que hay muchos esfuerzos que se están haciendo, pero en mi experiencia creo que
pues el monstruito de la desinformación y la polarización que estamos viviendo en América Latina nos lleva a dos cosas, ¿no? Por un lado, tenemos que empoderar este concepto que todavía desafortunadamente no es muy conocido, que es la alfabetización mediática e informacional, o AMI, como también se le llama, y que no es otra cosa más que alfabetizar justamente a la comunidad en general, al público en general, sobre el consumo de medios y el consumo de información. O sea, ayudarle a la gente a entender que no todo lo que ve necesariamente es bueno y no todo lo que ve necesariamente es verdad. Y aquí se trata más, no tanto de trabajar en la verificación de lo que dicen los entes públicos o las personas que están en el gobierno o las figuras públicas, sino más de enseñarle a la población en general estrategias para poder distinguir, ¿no? Realmente cuál debe ser el consumo de información que se tiene. Y bueno, creo que debemos potencializar estos esfuerzos y aumentarlos porque, pues en conclusión, por supuesto que hay avances, por supuesto que hay muchísimos proyectos como algunos de los que he mencionado y otros que no mencioné, pero definitivamente no es suficiente y me atrevería a decir que creo que una de las cosas básicas que hacen falta es que la verificación y el fact-checking se haga no solo desde las agencias o desde los medios que han surgido para hacer verificación, pero que tiene que venir de un esfuerzo más constante y atinado de parte de los medios de comunicación en América Latina, no solo los chiquitos o los de nicho, pero definitivamente de los medios grandes, ¿no? Que se tiene que poner mucho más esfuerzo. Lo ideal en el mundo ideal es que todos los medios de comunicación tengan, si no una unidad de fact-checking, por lo menos sí personas dedicadas a estar haciendo pues fact-checking. Entonces, pues bueno, creo que esa es como la conclusión. Y pues platicamos más entonces ahora, profesor Alvarado. Ahí podemos dejar de compartir. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Y con ese espíritu de discutir lo que son las soluciones al problema de la desinformación y la polarización, quiero preguntarte, Manuel, tú tienes una larga trayectoria en el periodismo, no solo en España, sino aquí en Estados Unidos, en el mercado hispano, y también en Centroamérica. En Guatemala has desarrollado varios proyectos. ¿Cuáles crees tú que son las estrategias que deberíamos emprender para disminuir el problema de la desinformación, para contrarrestarla y sobre todo en tiempos electorales, que es cuando se hace más aguda? El próximo año tendremos elecciones en varios países, de manera destacada en México y en Estados Unidos, y me gustaría conocer tu opinión sobre qué es lo que se puede hacer. Estás mute, Manuel. Sí, gracias Alejandro y gracias Mariana por la presentación, que ha sido súper interesante. Por contestar a tu pregunta, pero partiendo de la presentación, a mí ha habido dos palabras que me han hecho reflexionar mucho, ¿no? que han sido a sabiendas, ¿no? La desinformación a sabiendas. Porque aquí yo creo que hay una doble reflexión, ¿no? Sobre este tema a sabiendas es cuando tú estás mintiendo conscientemente de que estás mintiendo. Que en el ámbito político tengo clarísimo que existe, que todos sabemos que existe, a derecha e izquierda. A nivel mediático me cuesta más asumirlo, porque ahí entraría la otra cosa que pasa a no sabiendas, que es la degeneración un poco de los medios, debido a la crisis que ha habido de los medios, el adelgazamiento de las redacciones. Todos los que tenemos una edad recordamos medios en los que teníamos grandísimas redacciones con unos sistemas de verificación muy importantes, hasta con aquellos correctores que corregían página por página, ya no solo gramática, o sea, corregíamos las fuentes, corregíamos el contenido, corregíamos la gramática, corregíamos hasta los typos, hasta el último detalle de lo que se publicaba, de lo que se lanzaba, era corregido, y esto se puede llevar también a un guión de televisión o de radio, ¿no? Entonces, ese adelgazamiento de las plantillas, esos medios tan raquíticos que luego hemos creado y en los que todos participamos de alguna manera y sufrimos y echamos de menos aquellas redacciones robustas, pues se dan a que se cometan inexactitudes que yo creo que siempre
han existido, a lo mejor le estamos cambiando el nombre. Entonces, yo lo primero que quiero poner sobre la mesa es la preocupación de que alguien a sabiendas pueda mentir y yo creo que eso tiene su derivada política, pero no estoy excusando, pero estoy poniendo sobre la mesa algo importante a la hora de poner sobre la mesa la importancia de los medios de comunicación, que los medios de comunicación tienen que tener equipos solventes y con un cierto número de gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que, volviendo a las sabiendas, yo creo que al final los medios estamos reflejando algo que está en la sociedad, ¿no? Al final los medios y los periodistas, yo creo que no vivimos en otro mundo, somos un reflejo de la sociedad. Y la sociedad se ha polarizado, ¿no? La sociedad no se ha polarizado por los medios, yo creo que los medios se han polarizado por lo que ha pasado en la sociedad, ¿no? Y tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? Yo creo que en todos los países, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en España, antes existían un partido de derecha moderada frente a otro de izquierda moderada y de repente eso ha saltado por los aires, insisto, en todos los países y han surgido opciones muy a la derecha y muy a la izquierda que han digamos, perturbado esa paz democrática. Yo creo que han tenido su derivada en los medios de comunicación. Entonces, digamos, por empezar por algo, yo diría que los medios de comunicación tienen que ser más robustos y que tienen que tener equipos solventes, que tienen que tener procesos de verificación y, muy importante, tienen que volver un poco a lo que nos enseñaban en la Universidad de Periodismo, a esa diferenciación entre los géneros periodísticos, porque no es lo mismo la información que la opinión. Y yo que estoy en una empresa, que tengo esa responsabilidad editorial de velar porque no haya desinformación, porque todo lo que se diga al aire sea real, y estamos hablando de una plataforma que tiene radio, que tiene digital y que tiene cada día un programa más de televisión que estamos creando, es muy complicado porque cuando estás en tiempo real es muy difícil controlar lo que cada anchor, cada presentador, cada locutor está diciendo en directo. Y ahí volvemos otra vez a ese a sabiendas o no a sabiendas. Son errores, es una mezcla que estamos confundiendo la opinión con la información. Entonces, eso es muy complejo, ¿no? El tema a desgranar y quería empezar por ahí. Medios más robustos, con más equipos, más procesos de verificación y muy bien diferenciar entre lo que es la opinión y lo que es la información, ¿no? Excelente, excelente, Manuel. Pero precisamente ese adelgazamiento y esa falta de fuerza por parte de los medios de comunicación se puede compensar con una colaboración con organizaciones que se dedican precisamente a estar verificando datos, y es donde entran estos esfuerzos de cooperación, adquieren una importancia primordial. ¿No crees así, Juan Camilo? Sí, gracias. Y sí estoy de acuerdo con eso. No solamente, así como hay medios de comunicación que al momento de describirlos, los describen como medios de derecha, de centro, de izquierda, es un poco extraño encontrar que hasta las mismas compañías y plataformas de verificación las describen igual. O sea, dicen, esta es una plataforma de verificación de derecha, esta es una plataforma de verificación de izquierda. Entonces, no debería ser así. Y yo creo que es verdad lo que dice Manuel, cada vez las redacciones son más pequeñas, pero también porque cada vez la forma de realizar noticias es más sencilla. Manuel, que hizo televisión, sabe perfectamente que antes salir a la calle, hacer un reportaje, andabas con tu camarógrafo, andabas con tu luminotécnico y tenías que llevarte un camión lleno de equipos para poder montar una nota. Ahora te llevas el teléfono y sales en vivo para América Latina sin ningún problema por un canal de televisión. O lo haces desde tu misma plataforma, ni siquiera necesitas un canal. Si eres una persona popular o eres un influencer, lo haces desde TikTok o desde Instagram, llegando a mucha más gente de lo que llegan los canales tradicionales. Entonces, creo que precisamente ahí es donde está tan importante hacer esa diferenciación entre lo que es la institucionalidad de los medios, la tradición que puedan tener, el renombre que puedan tener, la historia que tengan, y no solamente lo popular que puedan ser o no.
porque pues puede que haya muchas plataformas mucho más populares y que tengan mucha más audiencia, pero no por eso tienen los procesos de verificación. Pero ¿cómo armonizar? Y quiero regresar un poco con Manuel. ¿Cómo armonizar esta diferenciación que se hace entre el periodista que reporta y el periodista que opina? ¿Y cómo armonizarlos para que los dos emitan sus opiniones, en su caso de los que opinan, con base en información cierta y verificada? ¿Cómo lograr esa armonización cuando el debate ideológico se enciende? Yo creo que en la información todos tenemos claro que las 5 W, que las citaba antes Mariana, fundamentales en cualquier información que asumamos, las dos versiones de un mismo hecho. Es importante tener todas las versiones, todos los ángulos. O sea, yo creo que en hacer información sí que veo claramente cómo detectar cuando una información no está correcta, ¿no? Que a lo mejor no hace falta irte a una empresa externa, tú mismo lo puedes saber internamente cuando una noticia, cuando una información no tiene todos los elementos para que sea una información que tenga los estándares adecuados, ¿no? En el tema de la opinión es muy delicado, ¿no? Porque yo puedo decir, voy a hacer una frase, ¿no? Y pongo el ejemplo de Estados Unidos. El gobierno de Biden es un desastre, digo yo ahora mismo. Entonces, verifíquenme si eso es cierto o no es cierto. O sea, realmente eso es opinable, ¿no? Yo puedo decir que es un desastre y tú puedes decir que Biden ha hecho una gestión maravillosa. O sea, ahí nos metemos en un terreno que es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que también eso, y vuelvo un poco a lo que ha dicho Juan Camilo, o sea, decir, a mí no me asusta que un medio tenga una línea editorial conservadora, porque siempre la han tenido, conservadora, de izquierda, de centro, o sea, pero es verdad que estas empresas de verificación, por generar un poco de controversia, ¿no? ¿Quién verifica al verificador, ¿no? ¿Quién está detrás de cada empresa de verificación, ¿no? Y yo he hablado, por ejemplo, de las de España, que sean, por no meterme en berenjenales aquí, las de España que ha mencionado Mariana, doy fe de que están manejadas por periodistas de izquierdas. Con todo mi respeto a que cada uno puede ser de derecha o de izquierda, ¿no? Pero yo creo que igual que tenemos que mejorar los medios, creo que deberíamos ser muy transparentes y crear proyectos de verificación que tengan periodistas de distintas sensibilidades y que verifiquen a todos, a la derecha, al centro y a la izquierda, a todo el mundo. Eric, tú tienes amplia experiencia estudiando el tema de desinformación y sobre todo campañas de desinformación en América Latina y en Europa, así como las embestidas de los gobiernos contra los medios de comunicación. ¿Cómo ves tú el tema de las estrategias en contra de la desinformación que son llevados a cabo precisamente a través de estas organizaciones? Gracias, profesor Alvarado, y buenos días o buenas tardes. Y bueno, cuando uno va de último ya coincido con muchas de las cosas que se han dicho. Pero mira, aquí yo creo que aquí fundamental es ver una cosa. La lucha contra la desinformación es desigual, ¿no? Cuando estamos hablando con gobierno, porque nos enfrentamos a esfuerzos gubernamentales donde no solo el Estado tiene presupuestos enormes, mucho más grandes que cualquier entidad individual, cualquier comunicación, pero tienen equipos dedicados, profesionales, que son muy buenos en lo que hacen, incluyendo muchos ex periodistas, ¿bien? Dentro, formulando estas campañas, que ese es su trabajo día y noche, ¿no? Entonces, estamos hablando de no una campaña o un meme o un tipo de mensaje, sino esto es una cuestión bien pensada y estratégica, entrevistando miles de personas, incluyendo exfuncionarios, personas que han trabajado ahí, que realmente sale de esa base para cuando estas campañas de desinformación o de llevar un tema, no es que surge un tema, sino está planificado, antemano como parte de una estrategia. Un alto flujo de desinformación. Aquí hay un tema también importante. Cuando viene de gobiernos autoritarios, que sin duda obviamente tienen una campaña propagandista tremenda, no es más fácil contrarrestarlo, pero por lo menos es más fácil identificar que, bueno, este es Cuba, este es Venezuela, este es Nicaragua, no son gobiernos más autoritarios. Pero lo que pasa es que esto está ocurriendo también en democracias, y especialmente al principio de estas democracias, porque los gobiernos ganan
con un voto libre, ¿no? Muchas veces, no es que se robaron el voto, ganan, tienen alta popularidad y usan ese eje de popularidad para enseguida marcar su mensaje que va a hacer por medio de estas campañas, muchas veces de desinformación. Son gobiernos elegidos, ¿no? Por lo cual, y hay un alto flujo de desinformación, ¿no? En redes sociales, y para rastrear el periodismo y tener periodismo de investigación, como ya dijeron algunos colegas, lleva tiempo y implica recursos. Y yo, en mi investigación, he visto que las estrategias de los gobiernos se basan realmente en dos campos. En el campo económico, ¿no? Esto está ocurriendo porque ocurre dentro de un contexto donde hay el desafío económico más grande de los medios de comunicación, especialmente en la transformación digital, ¿no? Porque si bien en gran parte han perdido su modelo, el modelo de negocio de los medios se ha desboronado. Y esto, y en América Latina es importantísimo porque muchas veces los mercados son más pequeños, no comparado a Estados Unidos o algún mercado de Europa Occidental, donde la presión de los gobiernos realmente ha aumentado. Ya no hay que cerrarte, ya no hay que hacerle hacking, ya no hay que cortar el internet como hacen el autoritarismo, ¿no? Sino en una presión económica. Uno, porque por ejemplo en muchos países el subsidio estatal a medios de comunicación es una de las fuentes más importantes que tienen los medios, ¿no? Por ejemplo, en Argentina el publicista número uno del país es el Estado, ¿no? Y entonces, en tiempos de crisis, se aprieta mucho más la tuerca, ¿no? Y esto se va con presión al sector privado. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos de los medios hoy en día, al no poder sostener su modelo económico, son comprados por una compañía, ¿bien? Y en gran parte, muchas veces estos empresarios tienen conexión obviamente con el poder político. Algunas veces también son empresas que tienen contratos con el gobierno, con alguna empresa estatal, etc. Y eso empieza a condicionar un medio, y esto no es tan drástico, poco a poco va cambiando su tonalidad. Hemos visto cómo van cambiando medios su tonalidad poco a poco, o sea, así que no es nada tan abrupto que se pueda ver. Entonces también hay compra y creación de medios, ¿no? Que se usa con dinero estatal, realmente un gran dinero estatal, y la presión a empresas a retirar pautas publicitarias, a retirar otro tipo de apoyo, que no te dicen, bueno, no es que vas a ir a la cárcel si no lo haces, no es que te vas, pero a lo mejor te llega un auditor, te llega un fiscal para ver, hay una campaña de difamación contra la compañía, por lo cual la torta de publicidad, por un lado, el gobierno tiene una importante, ¿no? Tanto por el gobierno y por las entidades estatales, que muchas veces no se entiende la diferencia entre el gobierno y el Estado, ¿no? Entonces, empresas estatales, una aerolínea estatal que no pueda poner ya publicidad en un medio porque ahora ese medio es en contra, ¿no? Una cosa interesante. Y la presión al sector privado, tanto porque tiene relaciones con el gobierno o porque tiene miedo a que le van a entrar en estas campañas que no hay. Y esto se suma también a que en nivel económico, ¿no? Gran parte de la torta publicitaria se la ha llevado Google, se la ha llevado Facebook, ¿no? Este día, sin embargo, usan muchos de los contenidos que preparan periodistas, ¿no? Entonces, si queremos un periodismo de investigación que pueda, con tiempo para chequear, con tiempo para hacer unas cosas, tenemos que empezar con el dinero. Follow the money, no seguir el dinero. ¿De dónde vienen estas presiones? Algunos medios que parecen medios o que fueron medios en su momento con más independiente. No me gusta decir imparcialidad porque nadie es imparcial. Creo que es importante también el mensaje en este tipo de cosas, pero que van cambiando su tonalidad y ha pasado mucho en América Latina y no solo en América Latina, en todas partes. Y la otra pata de esta situación es una campaña dirigida, contenida, bien formada de acoso al periodista a nivel individual y a los medios de comunicación como industria, ¿no? Como para restarle credibilidad. Ya no es una cuestión de estar en contra de una posición que tengas, o sí, surgen cosas así, pero la cuestión es desacreditar a la persona y a la entidad, ¿no? Entonces, y eso pasa por medio, obviamente, de discursos y de estrategias de comunicación, por medio de otros medios, ¿no? También que le hacen el juego al gobierno, sea por subsidios, o sea porque el Estado, porque alguna empresa que tiene, y sin duda, lo que más hemos estudiado es en la parte digital. ¿Cuál es la diferencia entre un bot o una persona que va y comenta en los comentarios, etcétera, que es una persona simplemente que lee, o alguien que está pasado por el gobierno? Créeme, por cada periodista que está haciendo, cada columnista, hay 10 personas en un gobierno
atrás de esa persona, acosándolo cada momento, cada artículo, cada segmento. Y ya no hay que poner 10 personas porque ya se pueden tener algoritmos, ya se pueden generar bots para que digan comentarios más o menos iguales, lo mismo, pero es ya criticándote a ti personalmente, a tu familia, a lo que haces, a inventar cosas sobre ti. Y eso ha llevado a un montón de autocensura, no solo en nuestra región, no, en la región ocurre muchísimo. Y eso ayuda a que de repente entonces la desinformación no solo se disemine mucho más, pero sea mucho más efectiva porque estamos conversando. Y no quiero ni entrar, podemos entrar en la discusión de que ante este reto, yo creo que la tecnología es buena. La cuestión no es que Google y Facebook es el enemigo, sino hay que poder trabajar porque el contenido es de periodista. Pero ahora estamos entrando a la era de inteligencia artificial, donde ChatGPT, por ejemplo, ahora puede, estas conversaciones con inteligencia artificial no es que te pone un artículo, un link que te puede salir en Google, es que te puede hacer un resumen de algo que uno puso que está buscando, y ese resumen, básicamente rastreando, no voy a entrar acá en todos los detalles, podemos hacerlo después, te puede dar la información que estás buscando como lector, pero esa información puede estar llena de desinformación, ¿no? También el tema. Y profesor Alvarado, yo lo único que podemos entrar pensando también en la buena presentación de Mariana y ideas que se puede hacer, yo creo que tenemos que cambiar el switch. Porque es bueno y hay que seguir haciendo fact-checking y hay que seguir tratando de investigación. Eso es clave, no cabe duda. Pero estamos a la defensiva. Es como pedir una corrección, ¿no? Salió algo en primera plana y pedir una corrección y después sale varios días después, aunque se pruebe que sea verdad, pero ya el efecto ya se hizo y ya hay otra noticia andando. Aquí hay que tomar la ofensiva. Y aquí hay que tomar la ofensiva realmente, en vez de reaccionar, de ir adelante formando realmente una estrategia de comunicación. Y esto puede ser, lo hemos hablado informalmente, la idea de crear un ente, un centro donde pueda ser como ese hub de coordinación con las diferentes agencias, pero que tenga que estar bien financiado, donde se haga una estrategia de comunicación, no solo para contrarrestar, que ese trabajo se está haciendo y se tiene que seguir haciendo, pero sino para empezar a hacer hincapié en la opinión pública, ¿no? En la importancia de lo que es consultar fuentes. No importa que usted esté leyendo algo, aunque esté de acuerdo, la idea de consultar otras fuentes, ¿no? Como yo le digo a mis estudiantes, cuando estás convencido, consulta una o dos veces en otra fuente, a lo mejor sí, con esta opinión está bien. Pero Eric, esa es primordialmente la función de los medios de comunicación. Es decir, el medio de comunicación tiene la obligación y la responsabilidad de informar y también de informar de manera colaborativa en combinación con otros de los medios. Pero yo quisiera regresar un poquito con Mariana, porque me llama la atención este debate y sobre todo en cuanto a estrategias en contra de la desinformación, en donde las agencias de verificación de datos están desempeñando una función primordial y se quiere que sea una función todavía más relevante. Sin embargo, hay una discusión de si son organizaciones de izquierda o de derecha. ¿Tú cómo lo ves, Mariana? Gracias, Alejandro. Y gracias que preguntas eso porque lo tenía aquí anotado para aclarar. Definitivamente no conozco al detalle el caso de España, pues que comentaba Manuel, y por supuesto súper respetuosas las opiniones de cada uno de nosotros. Yo te puedo hablar por los casos que yo conozco acá en América Latina y no somos agencias verificadoras que nos identificamos ni de un lado ni de otro. Simplemente somos la mayoría de las agencias y de estas iniciativas que yo les he compartido el día de hoy, pues somos periodistas, la mayoría de nosotros interesados en simplemente contribuir, ¿no? Yo quiero insistir en que el papel de nosotros como periodistas y comunicadores, creo que a todos nos enseñaron en la universidad y ahora es nuestro deber también incluso hacerlo así como profesores, todos somos profesores, entiendo, pues es que a nosotros nos toca reflejar lo que está sucediendo y definitivamente nuestro papel es cuidar el bien común, a que la gente tenga la información y de ahí, de esa intención pura tal cual, sin ningún otro situación, al menos en los ejemplos que yo he compartido el día de hoy, te puedo asegurar que no hay una situación de que si somos agencias pagadas por la izquierda, por la derecha o por Juanito Pérez, realmente son esfuerzos que surgen de una intención
de contribuir a lo que es parte de nuestra tarea esencial como periodistas, ¿no? Que es pues informar y tratar de que la gente tenga, de que la población, las poblaciones que cubrimos en nuestras respectivas áreas, pues tengan la información de la manera más veraz. Ahora, quiero insistir también, como ya lo dije en la presentación, que esto de la verificación, pues es una moda o es una novedad en el sentido de que no es algo nuevo, ¿no? O sea, yo fui formada en Grupo Reforma y a mí me enseñaron, por poner un ejemplo, que había que revisar y hacer CQ en 10 años, 12 años que trabajé en Estados Unidos como periodista en diferentes medios. Había un sistema donde teníamos que hacer esto que se llamaba CQ, donde teníamos que revisar que los nombres, que las cifras y todos los datos que incluíamos en nuestros contenidos fueran correctos, ¿no? Eso es verificar, eso es simplemente es aplicar la rigurosidad periodística en lo que estamos produciendo. Aquí todos hemos hablado de que, bueno, la reducción, estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, ¿no? La reducción del número de personal en las redacciones, pues ha generado una serie de retos y este es uno de los retos justamente. Entonces, creo que lo que tendríamos que buscar son como, ¿cómo hacemos para que en esta época de la tecnología, de redacciones más pequeñas, de redacciones con menos recursos, cómo hacemos para mantener esa rigurosidad en la producción del contenido que hacemos? No sé si me explico. O sea, retomar creo que esa importancia de que creo que nos tenemos que tomar más en serio, discúlpenme la expresión de que pues, somos periodistas, somos comunicadores y tenemos realmente que buscar, no importa la condición en la que estemos, de que lo que publiquemos pues sea correcto, ¿no? O sea, sí creo que hay un gran reto por todo lo que ya han mencionado. Sí creo que hay agencias o que hay entes o organizaciones que obviamente podrían ser favorecidas o declararse abiertamente de izquierda, de derecha o que impulsan un movimiento en concreto. Yo, como también dijo el profesor Eric, no hay imparcialidad, eso es cierto, también todos tenemos un objetivo, ¿no? Y una agenda, por supuesto. Eso también estoy completamente de acuerdo, pero al menos en mi experiencia y en lo que a mí me ha tocado participar, pues no es otra cosa más que simplemente contribuir. A lo mejor suena muy idealista, muy romántico, muy ñoño, no sé, pero esa es no, lo digo porque creo que también nos corresponde todos somos aquí periodistas ya veteranos, ¿verdad? No tenemos 2 años en periodismo, pero creo que también nos corresponde preocuparnos por lo que sigue e insisto, nuestra responsabilidad pues es más allá de si es nuevo o no es nuevo, pues es seguir insistiendo en impulsar esa semillita, aunque se oiga otra vez romántico, ¿verdad? De que nuestra labor es informar, ¿no? Y no estar, pues, de ningún lado definitivamente para poder ser realmente imparciales. Muy bien, Mariana. Ya llegamos a la hora y quisiera dar pie a las preguntas que están llegando vía el chat. Particularmente, hay una muy puntual que viene de Eric Lombardo Lemus, de El Salvador, que dice que la administración de Bukele centra su comunicación en RRSS y mueve a su albedrío el discurso. Dice, los medios de comunicación parecen que no logran remontar su credibilidad ante la opinión pública. Y pregunta, ¿qué estrategia puede seguir la prensa ante un escenario así? Juan Camilo. Bueno, pues te puedo contar que casualmente vamos a tener un programa muy especial sobre el tema de El Salvador a propósito de la megacárcel esta semana con Andrés Oppenheimer en CNN, casualmente. Y hablamos con el director del Faro. El Faro es un medio de comunicación muy reconocido que se ha encargado de presentar una serie de pruebas de cómo habrían funcionarios del gobierno de Bukele negociado con algunas de los líderes de las maras antes de que se desatara todo el tema de la megacárcel y han cuestionado en un montón de oportunidades al presidente y el presidente simplemente ha pasado por encima de esas declaraciones, de esa evidencia y ha mostrado una cosa muy diferente. Yo lo que creo es que si usted está en un concurso de popularidad con Nayib Bukele, usted va a perder, porque no se trata de ponerle frente a Bukele y tratar de tumbarle sus declaraciones. O sea, Bukele tiene una agenda política clarísima y no va a cambiar de opinión.
Pero si usted lo que está, además, si usted mira también las encuestas de popularidad del presidente de El Salvador, está en el peor de los casos por el 70%, 70-80%. O sea, no, esto no tiene nada que ver con la popularidad. Lo que hablábamos hace un minuto sobre la institucionalidad no tiene nada que ver con que usted sea popular. Y por eso, en algún momento, cuando se le criticó por tratar de ahora cambiar la constitución para que pueda reelegirse desde su partido de gobierno, que tiene ahora la inmensa mayoría, va a ser muy difícil realmente hacerle frente a Bukele con estos temas. Pero por eso, así como hay organizaciones internacionales de verificación de datos, hay otras que se encargan también de la denuncia de las irregularidades en defensa de los derechos civiles y de los derechos humanos. Y por eso ha salido Human Rights Watch y han salido entidades internacionales a decirle a Bukele, usted puede hacer en este momento algo que es súper popular. Eso no significa que esté cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos. Y esa es la denuncia. La denuncia no es para que Bukele cambie de opinión o para que comience a hacer algo diferente, sino se hace la denuncia para aclarar cuáles son las cosas. Lo mismo pasa con el tema de la verificación. Mire, por ejemplo, lo que pasa con Bukele en el caso de las negociaciones. Sale ahora la Fiscalía de Nueva York, en medio de una investigación, y encuentran que a funcionarios de la administración de Bukele, antes de comenzar hace un año con todo el tema de las detenciones masivas, había negociado con miembros de las bandas criminales. Obviamente el presidente de El Salvador lo niega rotundamente, porque eso es además ir en contra de la imagen que él ha estado tratando de mostrar. A pesar de que esté la evidencia, no tiene nada que ver con lo que el presidente de El Salvador esté haciendo. Mira, sí, es que creo que el caso de Bukele es lo que estaba un poco hablando. Aquí tiene un presidente que ganó popularmente, que tiene mucha popularidad, que es muy carismático, que sabe usar y que tiene un equipo de comunicación muy bueno, ¿no? Alrededor de él, ¿no? Entonces, como ya decía, El Faro es un gran medio, pero es un medio que se sostiene, ¿por qué? Porque tiene ayuda de la ayuda de cooperación internacional. Los medios principales obviamente tienen un nivel de presión que no pueden sostenerse. El Faro se puede sostener así, hace un trabajo de investigación fantástico, como dice. Pero aquí el tema yo creo que es que, de nuevo, la idea, la reacción es cómo reaccionamos a qué punto que puede hacer. Yo creo que Juan Camilo está correcto en no contrarrestar. Yo sí creo que la idea, hablando con muchas entidades, hay la importancia de realmente financiar una entidad que sea regional, que sea para poder ser un tipo de hub, no para contrarrestar uno solo, sino para hacer realmente levantar conciencia de cómo uno debe, ¿no? En la idea de verificación, de temas, pero también pensarlo de comunicación, de cómo acercar esto a la opinión pública. Porque aquí tenemos grandes discusiones que son muy buenas, pero el ciudadano de pies que vota por Bukele, que no importa lo que le digamos, porque entiendo, porque también estos gobiernos tienen méritos, ¿no? Y después pueden usar parte de sus méritos para llevar a su agenda a cabo. Yo creo que aquí lo importante es realmente pensar, y yo creo que pasa por financiamiento también, de donde pues hay que combatir cosas de la misma manera. Y la misma manera es estar en la ofensiva. Crear campañas de comunicación que le llegue realmente al ciudadano de a pie para empezar la educación. Y eso empieza desde las escuelas. Como uno, no, porque yo sé que los periodistas verifican, pero ¿dónde están los medios de comunicación a nivel de percepción pública hoy en día? Muy bajo, ¿no? En gran parte por campañas de gobierno de desacreditar a los medios de comunicación. Bien, entonces muchas veces, inclusive cuando un medio saca una gran historia, dicen, bueno, esto es fake news, de todas maneras están, etc. Entonces creo que realmente, a mí me parece que una de las cosas, aquí no hay una bala mágica, pero creo que debe haber algún tipo de entidad que no sea un medio, sino que ayuda a unir esta colaboración de cada uno, que pueda servir como un tipo de hub, y también de gran educación, donde puedan sacar ejemplos con estrategias de comunicación pensantes, dirigidos a cómo yo puedo hacer hincapié en la opinión pública sobre tipos de cosas y después usar ejemplos que hayan dado. Pero porque si no, contra comunicadores como Bukele, que son de los mejores realmente y que tienen
cosas que pueden, que resuenan bien con la opinión pública, es una batalla imposible, como decía Juan Camilo, en ese sentido. Sí. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Ya cumplimos la hora y casi llegamos a los 15 minutos adicionales de la hora. Y yo quisiera que hicieran una reflexión final, cada uno de ustedes, empezando por Manuel, sobre el tema de la desinformación y qué se puede hacer para contrarrestarla de manera muy, muy sintética. Manuel. Bueno, yo cuando estudiaba, por volver otra vez a la escuela de periodismo, hablábamos de aquello de que incluso cuando empecé a ejercer el periodismo, de que los periodistas no debemos ser amigos de los políticos, ¿no? Yo creo que los periodistas debemos sacarle el jugo, entrevistar, tomarnos un café, pero creo que todo esto puede venir de una contaminación de los políticos, ¿no? Los políticos sí que, vuelvo a la frase, a sabiendas, son capaces de mentir, son capaces de dar un mensaje falso con tal de conseguir sus intereses, que al final es el poder, es conseguir una elección, aunque sea de manera democrática, al final es conseguir un voto. Entonces nosotros, yo creo que como periodistas no debemos contaminarnos por eso. Insisto en que no pasa nada porque un medio tenga una línea editorial, siempre la han tenido, aunque ahora algunos lo digan abiertamente, antes la tenían y a lo mejor no lo decían. Se decía el diario Independiente de la mañana, pero de independiente no tenía nada, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que deberemos separarnos de esa contaminación que viene del ámbito político y ir a los estándares tradicionales del periodismo. Tampoco hay que inventar la rueda de nuevo. Las empresas de fact-checking están muy bien, pero al final lo que están proponiendo, lo que propone Mariana, es hacer buen periodismo. Entonces yo creo que el buen periodismo es lo que tenemos que promover desde las universidades. Gracias. Juan Camilo. Yo creo que sí, tal vez como reflexión final, diría que siempre hay retos y la financiación es una reciente y la tecnología es una reciente, pero hay cosas que no tienen por qué ser negociables. Y yo creo que eso es parte de todos los procesos de verificación. Y creo que también parte de eso es dos asuntos. El primero, el de la financiación muchas veces viene de empresas privadas o de grandes conglomerados, pero esa yo creo que no tiene que ser razón suficiente para descartar algunas cosas. Por ejemplo, el Washington Post lo compró Jeff Bezos, pero Marty Baron, el editor, muchas veces dijo clarísimamente, o sea, yo hago mi trabajo antes de Jeff Bezos y después de Jeff Bezos exactamente igual. Pero pues mucha gente comenzó a descartar el Washington Post porque es que ya no es independiente, ahora es de Jeff Bezos. Y lo otro, yo creo que sí es cierto que hay muchas plataformas que tienen una opinión. Voy a utilizar el ejemplo que ponía Manuel temprano. El gobierno de Biden es malo. Bueno, eso puede ser una opinión y es verdad, pero depende en qué estás basando tú tus opiniones. Y si estás basando tus opiniones en que, no sé, cualquier cantidad de desinformación sobre el computador del hijo de Joe Biden, entonces pues obviamente es una opinión que va a ser clarísimamente tendenciosa. Si lo estás basando en los reportes de, yo qué sé, del tema que pasó con el desastre del tren en Ohio o del tema que pasó con el desastre que es la seguridad fronteriza, entonces ya estamos hablando de otras cosas. Porque lo que yo siento muchas veces es que basados en la necesidad de tener diversidad de opiniones, muchas veces los medios de comunicación lo que están haciendo es lavándose las manos y diciendo es que eso es la opinión de ellos, y entonces como cada uno tiene derecho a su opinión, entonces pues no hay ningún problema, él tiene su opinión y ya. Pero la responsabilidad está en que desde las directivas se tomen los controles suficientes como para decir, eso es una opinión, pero susténtemela. O sea, usted tiene derecho a su opinión, pero ¿cuál es su propuesta de análisis? La opinión la tiene cualquiera, pero ¿cuál es su propuesta de análisis? Muchas gracias. Eric. Mi reflexión que estamos ante una batalla de la opinión pública. Los gobiernos lo tienen muy claro y tienen equipos muy buenos. Y yo creo que un medio o una agencia de chequeo sola es imposible. Creo que tenemos que pensar bien cómo donde puede haber esfuerzos regionales, donde se pueda compartir, donde creemos lugares que se hablaba de una entidad donde haya realmente
conseguir millones de seguidores que sigan esto para ahí poder encontrar información que haga una agencia de chequeo. Por ahí encontrar un buen artículo de periodismo, porque hoy en día la mayoría de las personas consiguen su información por medio de entrar a alguna plataforma social que lo puede llevar un medio. Yo creo que una de las claves aquí es realmente dedicarle esfuerzos a proactivamente y ofensivamente, para decir ofensiva, no defensiva, tratar de contrarrestar estos temas en generales para después dar ejemplos individuales en los países y tratar de realmente levantar la educación para el buen trabajo que se está haciendo en periodismo de investigación y en agencias de chequeo. Muchas gracias. Mariana. Gracias, pues muchas gracias a todos y todas por conectarse hoy. Gracias, profesor Alvarado, por la invitación. Y pues yo nada más como recordarles el inicio de esta conversación, que es básicamente sobre la desinformación y la polarización, e invitarles a mis colegas y a todas las personas que están conectadas el día de hoy a que pensemos como qué papel queremos tomar en este combate a la desinformación, porque tenemos una situación que por lo menos yo no había visto en los últimos 20 años con una sociedad que siempre ha existido la polarización, sí, pero me parece que estamos en una situación extrema en cuestión de polarización, y creo que está bueno como plantearnos desde nuestro papel como periodistas académicos qué nos toca hacer, ¿no? Se habla mucho de los esfuerzos, aquí el profesor Eric lo mencionaba, yo mencioné varios ejemplos, también la invitación a que se sumen a estos esfuerzos. Ahí está la red de formadores en fact-checking, que son profesores en América Latina enseñando fact-checking, porque buscamos que que influir desde el aula, ¿no? Y bueno, eso, o sea, pensar en qué se puede hacer, y nada más aclararles que una de las cuestiones que hacemos en las agencias verificadoras es que las opiniones no son necesariamente verificables. O sea, cuando un personaje público hace una opinión de tal o cual cosa, o alguien dice una opinión, no es necesariamente verificable. Lo que se verifica son los datos y los hechos que se comparten. Creo que esto es importante también que quede claro, ¿no? Y también, por último, me parece que también es importante que más allá del esfuerzo de las agencias, de las universidades y de estos esfuerzos colaborativos a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, que también ya revisamos, también creo que es importante que los medios se replanteen la agenda periodística, ¿no? Poco podemos avanzar si los medios insisten en ser replicadores del discurso público de entes públicos que a sabiendas buscan desinformar. Eso me gustaría que fuera como mi cierre. Creo que tenemos que tomar más conciencia de cómo estamos cubriendo nuestras agendas periodísticas. Muchísimas gracias, Mariana. Y recordar que el periodista es un verificador de datos por excelencia. Y eso no cambia ni cambiará nunca. A pesar del avance tecnológico, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso es verificación y aportarle a la sociedad información verdadera. Así que con esto cerramos la sesión. Les agradecemos muchísimo su atención. Le agradecemos a la Sociedad Interamericana de Prensa el que nos haya permitido utilizar su plataforma, al apoyo del capítulo 6º del Departamento de Educación, al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Kimberly Green, y a la Escuela de Periodismo y Medios Lee Kaplan de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.